Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el que vive y permanece para siempre. Hoy estamos trayendo al aire un tema de suma importancia. El título es Jesucristo es el Salvador. Hemos orado para que el Espíritu Santo guíe esta meditación sobre su bendita palabra y toque los corazones y las almas de los radioescuchas afuera, especialmente de aquellos que no conocen sobre el plan de salvación divina para la humanidad. Así es, iniciamos pues en el nombre del Señor Jesucristo, diciendo que Dios creó al hombre en una condición perfecta y estaba en una comunión plena con él. Pero el hombre pecó delante de Dios y el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte y la condenación eterna. Entonces se dio y ocurrió la separación entre el Dios Santo y el hombre pecador. Toda la humanidad quedó bajo pecado. No obstante, en su infinito amor y misericordia, Dios proveyó un plan de salvación para restaurar al hombre a su condición original de comunión y vida eterna. Aleluya, gloria a Jesús por eso. Después de la caída, Dios prometió enviar un Salvador. Génesis 3:15 en la Biblia relata: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Es un verso de analizar. La simiente de la mujer se refiere a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dios prometió enviar un Salvador, lo cual se cumplió en la encarnación de Jesucristo. Se necesitaba un Salvador divino para poder hacer el rescate de la humanidad caída en pecado. Dios hace una promesa extraordinaria en Génesis 12:3 cuando le dice al patriarca Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios lo vuelve a hacer, lo cumple. Del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, desciende nuestro Salvador y Mesías. El Señor habló también a través de su profeta Isaías en el capítulo 35:4. Decídalos de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con paga. Dios mismo vendrá y os salvará. Aleluya. Estas son algunas de las citas bíblicas que sustentan que Jesucristo es el Salvador. Ahora bien, entendamos algo. La salvación que Dios provee implica tres aspectos muy importantes. 1, liberación. Escuchemos. Número 2, regeneración. Y 3, restauración. Sí, la salvación divina implica liberación, regeneración y restauración. Sí. El rescate del pecado y de la muerte eterna. Sí. Esta es la liberación. Liberación del pecado y de la muerte eterna. La regeneración del espíritu. Y la restauración a una comunión plena con Dios. La caída en pecado tuvo como consecuencia la separación de Dios. Pero por la salvación se produce la reconciliación con Dios. Todo esto es posible solamente mediante la persona y obra de nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Sí, recordemos el tema. Jesucristo es el Salvador. El hombre está separado totalmente de Dios por el pecado. Y por ello su destino es la muerte y perdición eterna. Qué tremendo escuchar esto. Debiéramos de poner mucha atención y mucho empeño en poder dedicarnos, como la palabra dice, con todo esmero a buscar nuestra salvación y vida eterna, porque la única alternativa para ser librado del pecado y de la muerte eterna es creer que Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, a pagar el precio por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también implica volvernos de nuestros malos caminos, es decir, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y darle la espalda para volvernos a Dios.
y andar o vivir como Él lo establece en su palabra. Ejemplos. Dios dice: no matarás, no adulterarás. Ejemplos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto y muchos más es vivir como Él, Dios, lo establece en su palabra. Así que la salvación es por fe en Jesucristo. Solo Jesucristo es el autor de la salvación. En el libro de Juan capítulo 3, verso 36, escuchemos, dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El mismo libro de Juan, capítulo 6, verso 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Jesús. Toda la humanidad, debido al pecado, estaba en condición de alejamiento de Dios, caída. Y dice el libro de Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. A lo largo de la historia del trato de Dios con el hombre, Él siempre mostró diversos tipos de salvación. Número 1, recordemos cómo rescató a Noé y a su familia mediante el arca durante el diluvio. Número 2, liberó milagrosamente a todo el pueblo de Israel de la opresión del faraón en Egipto. Amén. Número 3, en los Salmos vemos un trato más individual en cuanto a la salvación de Dios, librando de enemigos, angustias, persecución, etc. Y 4, en los libros de los profetas vemos la extensión de la salvación de Dios a las naciones. Bendito sea Dios por ello. El libro de Juan, capítulo 3, del verso 17, relata en la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Un dato importantísimo para que entendamos algo muy grande. El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su nombre original, el nombre de Jesús, es en hebreo. Y en hebreo es Yahshua, que significa Yah, del nombre divino del Dios de Israel, Yahweh. Yahshua significa Yahweh salva, o Yahweh es salvación. Desde el inicio mismo de su concepción, cuando el ángel le da a Miriam, conocida como María, el anuncio del nacimiento del Salvador, y le dice: y le pondrás por nombre, se lo dijo en hebreo, le dijo Yahshua, porque Yahweh salvará a su pueblo. Bendito el Dios y Redentor. Dios y Padre, bendito seas por este plan magnífico de salvación, Señor. Así es, apreciado Radio Escuchas. Solo por medio de Jesucristo hay salvación. La Biblia relata en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Para terminar con la meditación de esta palabra, vamos a decir lo siguiente: la salvación es para todo aquel que cree. Nadie es justo delante de Dios, y toda la humanidad está bajo pecado. Por eso todos necesitamos arrepentirnos y confesar al Señor para ser salvos y alcanzar la vida eterna. ¿Por quién? Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo.
Su sangre derramada en la cruz del Calvario pagó el precio por nuestros pecados y nos hizo aceptos delante de Dios. Bendito sea por siempre. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador. No lo olvidemos. Por favor, compartan este programa radial, este tema, con aquel que necesite escuchar estas buenas nuevas de salvación. Jesucristo es el Salvador. Y algunos preguntarán, ¿y de qué me salvará? ¿O de qué tengo yo que escapar? Jesucristo salva de la condenación y la muerte eterna. ¿Y de qué tienes tú que escapar si no has aceptado a Jesucristo? De la condenación eterna y de un lago de fuego, que dice la Biblia que arde y cuyo fuego no se extingue ni se apaga, en donde serán enviados todos aquellos que no sean inscritos en el libro de la vida, en aquel gran día del juicio final. Así que es muy importante que escuchemos que Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Salvador del mundo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante Él se doblará toda rodilla, el mismo que no se aferró a ser igual a Dios, tomó forma de siervo y el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, en el cielo y la tierra, y todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda lengua confesará a Dios, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Hizo al mundo, pero el mundo no le conoció. Ese verbo se hizo carne y como hombre vivió. De tal manera el Padre nos amó que al Hijo nos dio. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron les dio la potestad de ser llamados